Funciones trigonométricas de un ángulo agudo negativo. Vamos a considerar los ángulos en posición normal, alfa, acá, en esta abertura, y en esta otra, fíjense cómo va el sentido del ángulo, si va en contra de las manecillas del reloj, como hemos hecho en esta parte de arriba, el ángulo es positivo. Si trazamos a favor de las manecillas del reloj, el ángulo llega a ser negativo. Entonces, el punto P que se ha marcado en estos dos lados finales a partir de este punto 0 y tenemos como lado de origen a la recta X, así que vamos a tener esta distancia desde el punto 0 hasta el punto P, lo mismo en este otro lado, y este eje que es paralelo al eje Y, en esta parte de arriba llega a ser positivo y en esta otra parte de aquí abajo llega a ser negativo. Entonces, la gráfica nos va a servir para determinar las funciones trigonométricas de un ángulo agudo negativo. Pero a ver, antes también, a modo de recordar, vamos a encontrar las funciones trigonométricas para el ángulo alfa positivo dada la gráfica. Entonces recordemos que seno de alfa, hablando de este ángulo, es igual a y sobre r. Coseno de alfa es igual a x sobre r. Tangente de alfa es igual a y sobre x. Y luego vamos trabajando las recíprocas, que serían cotangente de alfa igual a x sobre y, simplemente se invierte. Secante de alfa, que es igual a r sobre x. Y finalmente, cosecante de alfa, que es igual a r sobre y. Listo, eso a modo de recordar y a modo también de observar lo que va a suceder cuando decidamos encontrar las funciones trigonométricas, pero en este caso para el ángulo alfa, que es negativo. Entonces empezamos. Seno de negativo alfa es igual a, revisamos entonces nuestra gráfica. Este es el ángulo alfa y es igual al cateto opuesto, que en este caso sería menos y, sobre la hipotenusa, que sería r. Entonces, menos y sobre r. De esto podemos determinar que simplemente seno de un ángulo negativo es igual a negativo la función del ángulo, para que logremos comprender mejor. Analizando coseno de negativo alfa, tendríamos que es x sobre r. Si trabajamos eso acá en ángulo negativo alfa, este es el valor de x positivo, r positivo. Entonces vemos que ahí se mantiene como positivo. Así que de esto podemos determinar que coseno de un ángulo negativo es igual a coseno del ángulo. Entonces definiríamos que sería positivo. Tangente del ángulo negativo es y sobre x y y es negativo. Así que negativo y sobre x. Por lo tanto, vamos a definir que esto es igual, tangente de un ángulo negativo es igual a negativo tangente del ángulo. Y vamos trabajando sus recíprocas. Cotangente de negativo alfa, entonces va a ser negativo x sobre y. Así definimos también de esta otra manera, negativo cotangente del ángulo alfa. Secante del ángulo alfa negativo es igual a r sobre x. Y esto es igual a secante del ángulo alfa, o sea, positivo.
cosecante del ángulo alfa negativo es igual a negativo R sobre Y. Así que definimos que esto es igual a negativo cosecante del ángulo alfa. Bueno, esto lo podemos resumir. Podemos decir que en resumen, a partir del análisis que hemos hecho con las funciones trigonométricas, podríamos decir que seno de negativo alfa es igual a negativo seno del ángulo. Coseno de negativo alfa es igual a positivo coseno. Y eso lo hemos visto acá. Y también lo podemos ver acá en la parte de secante con su función recíproca. Tangente de negativo alfa es igual a negativo tangente del ángulo alfa. Sus funciones recíprocas de seno cosecante de negativo alfa es igual a negativo cosecante del ángulo alfa. Secante de negativo alfa es igual a positivo secante del ángulo alfa y cotangente de negativo alfa es igual a negativo cotangente del ángulo alfa. Entonces, acá podemos decir que las funciones trigonométricas de los ángulos negativos son negativos, son negativas las funciones, excepto el coseno y el secante. Entonces, todas las funciones son negativas, todas son negativas de los ángulos negativos, menos coseno y secante que llegan a ser positivos. Listo, esa es la idea básica para poder trabajar esto y ya lo hemos demostrado. Si nos elaboramos una tablita en nuestro formulario también nos va a servir bastante a la hora de poder trabajar directamente en nuestros ejercicios. Vayámonos ahora a resolución de algunos de estos ejercicios. Empecemos entonces con el inciso A. Fíjense que tenemos funciones de cotangente, secante y tangente de ángulos, en este caso ángulos notables de 30, 30, 60, pero también hay la opción de trabajar ángulos negativos. En esto también vamos a trabajar parte de aritmética, hablando de números enteros, racionales, etc. A ver, empecemos. Para esto a la mano pueden tener su tablita o si no la calculadora para que puedan encontrar fácilmente estas funciones, aunque yo había recomendado en videos anteriores que poco a poco, mediante hacemos la práctica, vayamos memorizando alguno que otro ángulo. Así entonces empezamos. Vamos a trabajar de esta manera. El 3 de acá lo vamos a copiar. Cotangente de negativo 30 grados lo voy a expresar así. Menos cotangente de 30 grados. Listo. Simplemente el negativo va a ir para la respuesta que voy a tener al final. Más 5. Obsérvese acá. Secante de negativo 30. Secante de negativo alfa siempre va a ser positivo, habíamos visto eso. Así que acá no hay necesidad de hacer lo que hicimos en esta primera parte, solamente anotamos secante de 30 grados, es decir, que se va a volver positivo. Menos 4, tangente, perdón acá, menos 4, paréntesis, porque como habla de tangente de negativo 60, yo voy a poner negativo tangente de 60 grados. Y tengo esa opción. Y luego voy resolviendo. 3, anotamos que esto se va a multiplicar por negativo cotangente de 30. Y cotangente de 30 es raíz de 3. Y se mantiene el negativo, no me olvido eso. Más 5 multiplicamos por secante de 30. Y secante de 30 va a ser
2 raíz de 3, todo esto sobre 3. Menos 4, y esto se va a multiplicar por tangente de 60, pero en negativo. Y tangente de 60 en negativo va a ser raíz de 3. Teniendo entonces esa solución parcial, que la vamos resolviendo. A ver, poco a poco, desaparecemos paréntesis, así que acá quedaría negativo 3 raíz de 3, más, vamos a multiplicar esta expresión, 5 por 2 hacen 10 raíz de 3 sobre 3, negativo por el negativo de acá hace positivo 4 raíz de 3. Tendríamos esa opción. Miren, acá podríamos hacerlo, a ver, de manera directa, sumar estos dos. A ver, haremos eso. Como tienen signos opuestos, se van a restar. Entonces, el mayor valor absoluto lo tiene el 4, le quito 3, quedaría 1 raíz de 3, más 10 raíz de 3 sobre 3, que es la parte fraccionaria. Hacemos esta operación simple, común denominador 3, 3, este 3 viene a multiplicar a este, entonces queda 3 raíz de 3. Más se divide entre este y se multiplica por el numerador y nos quedaría 10 raíz de 3 nada más. Como son radicales semejantes, sumamos a 13 raíz de 3 sobre 3. Así que esa sería la solución para este pequeño ejercicio, donde miren, lo nuevo simplemente es que los ángulos son negativos. Pero acá tenemos nuestro formulario, vamos a decir, para que podamos trabajar dichos ángulos negativos. Aunque yo puedo memorizarme la idea de que todas las funciones trigonométricas de ángulos negativos son negativas, excepto coseno y secante, que son positivas. Y acá, en nuestro ejercicio, lo que vemos simplemente es ángulos notables, lo nuevo, y luego resolución de ejercicios como parte de aritmética. Vayámonos a ver con este otro ejercicio, que se ve también interesante. Nos dice seno de negativo 45, vamos a hacer la misma idea. Seno por pasos, aunque acá, fíjense que no hay un coeficiente, así que seno de negativo 45 es como si habláramos de negativo seno de 45 grados. Esto se debe multiplicar con cosecante de 30 grados. Como ese ángulo es positivo, no hay ningún problema. Acá registramos al 2, paréntesis, tangente de menos 30 lo vamos a acomodar como tangente de 30 grados. Menos cotangente de 45. Acá, fíjense que vamos a hacer una simple, o lo haremos con paréntesis para no confundirnos con el signo. Fíjense, este menos es de este de acá. Entonces, menos. Voy a poner paréntesis y el menos que estoy colocando a continuación es el de acá que recorre como habíamos visto anteriormente. Entonces, esto va a ser cotangente de 45 grados. Negativo, ojo. Listo, ahora vamos encontrando los valores. Tendríamos negativo seno de 45. Seno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Acá abajo lo haremos. Negativo raíz de 2 sobre 2, que se va a multiplicar con cosecante de 30, y cosecante de 30 es igual a 2. Todo esto sobre 2, que se va a multiplicar por negativo tangente de 30. Y tangente de 30 es negativo, ojo, negativo previo, entonces negativo para acá, sobre 3. Negativo raíz de 3 sobre 3.
menos, voy a colocar paréntesis, cotangente de 45. Y cotangente de 45 va a ser 1, pero como le precede un negativo, ponemos menos 1. ¿Listo? Continuamos acá. Ahora simplemente tenemos una operación aritmética demasiado sencilla. Fíjense que, como se está multiplicando acá, este se puede simplificar con este otro 2. Y nos va a quedar simplemente negativo raíz de 2. Al simplificar se queda eso. En la parte de abajo vamos a multiplicar esto de acá. Y nos quedaría negativo 2 raíz de 3 sobre 3. Y multiplicamos los signos también, no me olvido eso. Y quedaría positivo 1. Listo. Acá, a ver, podríamos tomar una opción de, cuidado, quieran hacer extremos y medios. No se puede hacer eso porque acá hay una operación pendiente. Debemos sumar. Así que el radical de arriba negativo, raíz de 2, se queda así como está. Y sumamos la expresión del denominador, donde tenemos fracción, así que anotamos el común denominador. 3 se divide entre este 3 y nos queda 1 que se multiplica por el numerador, así que este es copiado nada más. 3 se divide entre 1 por 1, nos quedaría 3. Ahora sí, en este caso recién podemos hacer extremos con extremos y medios con medios, sobreentendiendo que debajo de raíz negativo raíz de 2 hay un 1, así que vendría de esa forma. Empezamos a ver. Negativo raíz de 2 por 3 hace igual a negativo 3 raíz de 2. Y lo de abajo simplemente quedaría como lo mismo porque se está multiplicando con 1. Pero nótese que voy a ordenarlo poniéndole al positivo adelante y el negativo detrás. ¿Ya? Esto a modo de que yo pueda racionalizar. A ver, ahí ya quizá alguno va a decir que ahí ya tendríamos nuestra respuesta. Bueno, sí, es una respuesta parcial, pero recuerden que en el denominador no debe existir radicales. Así que vamos a racionalizar. A modo de recordar también esta parte. Vamos a racionalizar, pero recordemos cómo se racionalizan cuando los denominadores son binomios. Hay que multiplicar por su conjugada. La conjugada de este binomio van a ser los mismos términos, pero con otra operación. Acá está restando, acá entonces yo lo anoto sumando. Para que la fracción no se altere, yo debo multiplicar el numerador por lo mismo que el numerador por lo mismo que estoy multiplicando el denominador. Así, empezamos a... Entonces, al multiplicar tendríamos negativo 9, este se está multiplicando 3 por 3, 9, y raíz de 2. Luego, negativo por positivo hacen negativo 3 por 2, 6. Y fíjense los radicales, raíz de 2 por raíz de 3 hacen raíz de 6. No me olvido esa partecita. Sobre, acá, lo que habíamos mencionado, tendríamos entonces una diferencia de cuadrados a trabajar y sería igual a 9 menos 2 raíz de 3, 2 raíz de 3 al cuadrado. Fíjense que acá, en esta parte de acá abajo, tienen los mismos términos al multiplicarse, solamente que se cambia uno menos y uno más en los binomios. Eso es un producto de dos binomios conjugados cuya respuesta es una diferencia de cuadrados. El primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Es por eso que lo hacemos de manera directa acá. Entonces, seguimos.
En la parte del numerador no se puede restar, ojo, ni sumar acá porque este tiene raíz de 2 y este tiene raíz de 6. No son radicales semejantes, así que lo dejamos tal y como está, no se puede operar. En la parte de abajo sí hay operaciones pendientes. Acá, por ejemplo, lo hubiésemos puesto así para que quede más clarito. 3 al cuadrado, ojo, el primero al cuadrado. Y ahí ya recién quedaría 9 menos, recordemos que este cuadrado se distribuye a todo lo que está dentro de los paréntesis. Es decir, 2 al cuadrado 4 y raíz de 3 al cuadrado, que simplemente es raíz de 3 tomando en cuenta esto, que es esto ya por si acaso. 2 al cuadrado por raíz de 3 también al cuadrado. Se distribuye la raíz. 4 por, se cancela 3, nos queda 12. Entonces, eso es lo que anotamos acá. Seguimos. Menos 9 raíz de 2, menos 6 raíz de 6. Y abajo nos quedaría esta resta que nos tendría como resultado el negativo 3. Fíjense que todo es negativo, así que vamos a cancelar todos los negativos, o lo mismo que hacer, dividir todo este negativo entre todo este negativo y nos queda un resultado positivo. Además de todo eso, vamos a factorizar la parte del numerador para que yo pueda simplificar con el denominador. Eso se ve que es posible. El factor común del numerador es 3. Voy a poner paréntesis. 9 entre 3 es 3 raíz de 2. Como dijimos que todo se va a volver positivo, este también se tendría que volver positivo. 6 entre 3 viene a ser 2 raíz de 6. Cerramos paréntesis y abajo también se volvería positivo, decíamos. ¿Para qué hicimos esto? Para que se pueda simplificar de esa manera. Y así poder tener nuestro resultado final, que sería 3 raíz de 2 más 2 raíz de 6.